estar aquí con nosotros en estas cervezas de arete, aunque yo creo que más que hoy tener cervezas de arete deberíamos tener copas de champán, porque es una gran celebración y tenemos un invitado de lujo aquí. Y desde luego agradecer mucho vuestra presencia, que en medio de un viernes a las 7 de la tarde, con todas las cosas que hay que hacer y el cansancio propio de la semana, pues estéis aquí. Desde luego me parece que el tema es no interesante, sino interesantísimo, y el ponente pues es uno de los juristas más prestigiosos de España. Entonces voy a hacer una breve presentación porque tampoco quiero alargarme. Don Juan Ortiz Úrculo ingresó en la academia, perdón, en la carrera fiscal en el año 1967. Voy a saltarme algunas cosas, obviamente. Estuve en Bilbao, en Barcelona, en Madrid. Fue presidente de la Asociación de Fiscales, que es algo democrático por elección. Fue también fiscal general del Estado y también fiscal jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Bueno, yo creo que las cosas que he dicho marcan claramente su prestigio y además tiene una larga carrera docente, pues ha sido profesor de innumerables universidades y de la Escuela Fiscal de Barcelona, del CEU, de ICADE, de la Autónoma de Madrid, etcétera, etcétera. Entonces, si te parece, Juan, voy a dar un pequeño aviso, Óscar, y a continuación empezamos. Muy bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, don Juan, por estar aquí. Yo solo quería dar una pequeña notificación que es cualquiera que quiera realizar alguna pregunta, mandadlas por preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Yo intentaré un poquito hacer síntesis de todas esas preguntas que se vayan formulando para luego formulárselas a usted, Juan, y que así tengamos un poquito de tiempo para ese pequeño coloquio y ya está. Y para poder responder. Sobre media hora, un poco más, ¿no? Algo así, Es ¿no? perfecto. Sí. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Pues entonces voy a empezar, por supuesto, agradeciendo a Arete la invitación que me hace por segunda vez para llegar a este foro, ¿no? Porque en junio ya estuve hablando, tuve el honor de hablar de la justicia y de la libertad, el tema era libertad, y esta vez me voy a referir a la justicia y la libertad de expresión y de información, porque realmente esta libertad, esta concreta libertad afecta directamente, a mi juicio, al Estado de Derecho y por lo tanto a la democracia. Así es que empezaré hablándoles a ustedes de algo que he escrito hace poco en un periódico en El Mundo, precisamente sobre la necesidad de que la democracia no degenere en España, es decir, que se mantenga la democracia. Y para que se mantenga la democracia es necesario que haya un Estado de Derecho. ¿Y qué es un Estado de Derecho? Pues un Estado de Derecho es una conjunción entre la ley y la aplicación de esa ley que da lugar a una doctrina que se llama jurisprudencia o doctrina científica también. Y todo eso forma un Estado de Derecho junto con la aplicación de la ley al caso concreto que hacen los jueces. Es decir, que el binomio legislador-poder judicial es fundamental porque las leyes son algo consustancial a la comunidad humana. Si no existiera una normativa en la comunidad humana, esta no podría convivir, ¿no? Y, en definitiva, la norma ha sido la base de la convivencia en paz entre los ciudadanos, ¿no? Esto es lo que ha permitido que unos se respeten a otros, etcétera, etcétera. Pero cuando esas normas han logrado ya hacerse por la mayoría, pues es cuando se convierten en democracia, porque la mayoría es la que hace la ley. Y entonces lo importante es que esa ley se aplique y se cumpla, ¿no? Y para eso tiene que haber unos jueces que, conocedores de esa ley, pues la aplican al caso concreto, ¿no? Claro, la aplicación al caso concreto supone que en ese caso han dicho los jueces o han interpretado los jueces de una forma la ley, de tal manera que cuando esa interpretación se hace una vez y otra vez y otra vez, esta ley va adquiriendo un conocimiento por parte de los ciudadanos y por parte de los propios jueces de que la interpretación que debe hacerse de esa ley es esa y no otra, ¿no? Y entonces eso produce una seguridad jurídica en todos aquellos que nos dedicamos al derecho y sobre todo aquellos a los que defendemos. Porque les podemos decir, bueno, normalmente este caso se resolverá así, porque
vienen diciendo los jueces, vienen aplicando la ley en este sentido. Lo malo es cuando las leyes o son confusas y por lo tanto crean dificultad en los jueces para la aplicación, o bien en realidad lo que ocurre es que esas leyes o no se aplican o se les da la espalda, o realmente pues, no crean un Estado de Derecho porque son constantes las nuevas leyes y las modificaciones que se hacen en ellas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay una inseguridad en cuanto que las leyes sucesivas no son conocidas, no son interpretadas, no se sabe por dónde van a ir los tribunales y cada uno hace lo que puede en cada momento determinado. Con lo cual, bueno, pues eso más que un Estado de Derecho sería un Estado de leyes, ¿no? Es lo que yo he escrito y creo que desgraciadamente pues ha ocurrido un poco en España. Ya diré por qué, porque tampoco todo es crítica. Es verdad que la civilización nuestra, el momento en el que estamos, pues es complejo, ¿no? Y entonces, pues es verdad que el legislador también tiene que asumir esa complejidad. Pero dicho esto, una cosa es una cosa y otra distinta es que el exceso sea tan grande que entonces cree una verdadera inseguridad jurídica sin necesidad. Por ejemplo, pues no sé, hay leyes que son en sí mismas difíciles de aplicar, ¿no? Porque el propio legislador ha establecido una dificultad. Ocurrió con la rebelión, por ejemplo, que la rebelión en el Código Penal hasta 1995 pues, se podía cometer con astucia y de otras maneras, pero en 1995, con un interés verdaderamente político, pues lo que se hizo fue modificar esa ley e introducir la violencia. Una violencia que, por otra parte, tampoco se sabe si es violencia o intimidación o solo violencia física. En fin, crea ya un problema en la norma, ¿no? Pero lo mismo puede ocurrir con otras, ¿no? Por ejemplo, la responsabilidad penal de la persona jurídica, pues bueno, se ha introducido en el año 2010 en el Código Penal, pero al mismo tiempo el propio Código Penal sigue diciendo que no hay delito sin dolo o culpa. Entonces, claro, ¿cómo una persona jurídica, que es una ficción jurídica, puede cometer una culpa, puede cometer o puede tener dolo? Porque en realidad son los administradores, personas físicas, las que pueden hacer o no hacer lo que dice el Código Penal. Bueno, pues ahí está, y ese es otro de los problemas, y así sucesivamente, ¿no? Hay una serie de leyes que también pues debieran haber sido reformadas, yo creo, pero siguen ahí, ¿no? Como por ejemplo, pues la ley que regula la ocupación de viviendas, ¿no? Bueno, pues ahí está la usurpación, que está en el Código Penal. Además hay un delito, perdón, hay un artículo en la Constitución que dice que existe y que debe cumplirse el derecho de propiedad. Bueno, y sin embargo, pues se producen las ocupaciones y no responden a una realidad las sentencias que se dicten, porque no se dictan por parte de los jueces, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en parte porque realmente el precepto que regula eso pues tiene una pena tan mínima que casi no produce ningún efecto, ¿no? Pues una pena de multa, que además normalmente los que ocupan son insolventes, en fin, pero no se sigue en definitiva el principio de que el derecho de propiedad debe cumplirse porque en la Constitución está, etcétera, etcétera, ¿no? Y así pues puede ocurrir con muchas leyes que no están o no se encuentran en condiciones de poder ser bien aplicadas. Pero luego pasa también otra cosa, que es que los jueces tienen que aplicar la ley y además no solo aplicarla, sino que tienen que dictar sentencia y luego ejecutar esa sentencia. Porque el artículo 117 de la Constitución dice que los jueces deben juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Bueno, nosotros encontramos, desgraciadamente, que hemos visto pues que hay sentencias que no se llegan a ejecutar, las de educación, las de la lengua, es decir, otras muchas que no se terminan de ejecutar, asuntos que permanecen ahí y no se sabe si van a acabar o no, como los ERES, en fin, y otras cosas, ¿no? Que hemos visto que ha pasado el tiempo y no acaban de terminar. Y además que curiosamente no acaban de terminar, pero son asuntos pues que tienen alguna connotación, digamos, política, etcétera, lo cual pues todavía al ciudadano le crea mayor preocupación, ¿no? Porque piensa que la justicia pues no está siendo
suficientemente independiente, ¿no? Sino que está sometida a alguna presión, etcétera, ¿no? Todo eso no es bueno para un Estado de Derecho, porque para que exista un Estado de Derecho, aparte de la ley, tiene que haber unos jueces independientes. Es decir, tiene que haber unos jueces que ellos mismos, y sin necesidad de inclusión alguna externa, decidan lo que en un momento determinado tienen que decidir. Es decir, den a cada uno lo que le corresponde, y eso es lo que es dar justicia. Luego la justicia tiene también otras peculiaridades que conviene destacar, ¿no? Porque claro, es como el agua, ¿no? Cuando no hay justicia, es decir, cuando el cauce de la justicia no está bien limpio, sino que se intercepta por algunos problemas, pues entonces el agua sigue corriendo. Es decir, la justicia es algo connatural el hombre pide justicia, ¿no? Y entonces lo que pasa es que se va por otros lugares, ¿no? Y entonces en vez de ir por el cauce natural, oficial, etcétera, pues vienen los acuerdos extrajudiciales y todas estas cosas que muchas veces, pues sí, resuelven el problema de momento, pero siempre a costa del que tenía derecho. Porque claro, si una persona le deben 100 euros, pero le dicen, mira, en vez de ir al juzgado y todo eso, te doy 50 y terminamos, bueno, se lleva 50, efectivamente, pero ha perdido otros 50, que a lo mejor un juez, si hubiera una justicia rápida, etcétera, se los hubiera dado. Quiero decir con esto que es muy importante que el Estado se preocupe de que haya jueces independientes, y no solo independientes, sino jueces que tengan medios para trabajar. Luego hablaré de eso. Jueces que tengan un presupuesto para ellos, porque también eso el hombre lo necesita. Jueces que estén protegidos, no solamente durante su trabajo, sino incluso cuando ya acaban su trabajo, es decir, después de terminar el trabajo. Bueno, en fin, hemos visto casos y podría citar algunos, como por ejemplo las pintadas en la puerta del juez que llevó la instrucción del caso de Cataluña, ¿no? Y los insultos a jueces que han llevado también asuntos separatistas, en fin, cosas de estas que en definitiva no han sido suficientemente, a mi juicio protegidos por el Estado, ¿no? Como ocurre en otros lugares, porque hay una diferencia importante entre la justicia anglosajona y la justicia latina, sí, son diferentes, ¿no? Pero hay un respeto allí a ciertas cosas que no se tocan. Es decir, bueno, se podrá discutir mucho acerca de si un juez ha hecho no sé qué, pero los jueces se les prestigia mucho, ¿no? Y yo creo que en España hace muchos años, no ahora, sino hace mucho tiempo, no se ha prestigiado suficientemente a la justicia, no se le ha dado los medios necesarios, no se le ha protegido suficientemente. Incluso se han puesto palos en la rueda, ¿no? ¿Por qué digo palos en la rueda? Hombre, porque no creo que nadie se le haya visto que se discuta que las oposiciones son muy malas porque es un sistema muy malo para ingresar en la carrera, ¿no? Por ejemplo, de los notarios o de los registradores de la propiedad o de los abogados del Estado. Yo no he oído discusiones acerca de eso, ¿no? Pero, sin embargo, los jueces, bueno, pues se ha querido quitar las oposiciones de los jueces, ¿no? Incluso se ha ido a sistemas sustitutivos, ¿no? De las oposiciones, como el tercer y cuarto turno, en el que han entrado, pues en fin, sin hacer oposición en la carrera. Todas estas cosas, pues claro, si uno va a los presupuestos generales del Estado, pues se da cuenta que también ahí, pues el presupuesto que se da a justicia no equivale a la importancia que tiene la justicia, porque la justicia no es una administración cualquiera. La justicia es un poder judicial, es decir, un poder del Estado, es el tercer poder del Estado, justamente el que tiene que controlar a los otros dos. Porque claro, no solamente controla el poder ejecutivo, es que también controla en cierto modo al poder legislativo, porque en primer lugar, como todos sabemos, si una ley un juez la va a aplicar y tiene dudas acerca de si puede o no aplicar esa ley porque a lo mejor es inconstitucional, tiene que acudir al Tribunal Constitucional en un recurso, en una cuestión de inconstitucionalidad. O si unos diputados o los que creen que esa ley puede ser inconstitucional, pueden acudir al Tribunal Constitucional en un recurso de inconstitucionalidad. ¿Y qué pasa? Pues que es el Tribunal Constitucional que tiene que decir si es o no constitucional esa ley. Consiguientemente, bueno, pues
todo eso es necesario protegerlo para que efectivamente se haga con cierta rapidez, para que sea eficaz en definitiva y para que sirva para algo, ¿no? El Tribunal Constitucional, pues lo mismo que el Tribunal Supremo, tiene que estar protegido, pero también para que sus miembros, dentro de la independencia suya, pues puedan resolver los asuntos en un plazo razonable, ¿no? Lo que no puede ser es que un asunto esté 11 años sin haberlo resuelto, o que, por ejemplo, los reales decretos de alarma, pues resulta que coincidan los dos recursos que se han puesto, pues resulta que coincide el uno con el otro porque no se ha resuelto ninguno, desde marzo hasta ahora. O sea, quiero decir, estas cosas son las que alteran, ¿no?, la justicia, ¿no? Y eso es lo que yo creo que debía preocuparse el Estado, los gobiernos y nosotros, por supuesto, para que consigamos que realmente en España haya una verdadera democracia, que no existirá si no hay un verdadero Estado de Derecho. Y esto, pues, se puede extender a más cosas. Yo el otro día estuve comentando, y bueno, lo voy a hacer ahora, aunque no sea más que por encima, voy a referir un poco al Consejo General del Poder Judicial y a los jueces de instrucción y al Ministerio Fiscal, porque creo que son tres puntos esenciales de la justicia y que habría que también, pues, cuidarlos con esmero, ¿no? Porque claro, el Consejo General del Poder Judicial, pues al principio eran 8 juristas de reconocido prestigio que eran elegidos por el Parlamento, es decir, por las cámaras del Congreso y el Senado. Pero había 12, que eran 12 jueces, que parece que se dedujo desde el principio que tenían que ser elegidos por los propios jueces. Pero vino la ley orgánica del Poder Judicial, que desarrolló precisamente ese precepto de la Constitución en el año 1985, y dijo que no, que todos debían ser elegidos por las cámaras, o sea, por el Congreso y por el Senado. O sea, todos tenían una connotación o un origen político, ¿no? Y eso es lo que determinó, pues, tantas críticas que ha habido. Pero claro, ha habido tantas críticas, pero estamos en el año 2020 y desde el año 1985 no se ha modificado nada. Y sin embargo, en el año 1986, la sentencia del Tribunal Constitucional 108-86 ya dijo que en aquel momento no lo declaraba inconstitucional la reforma porque, bueno, no había habido todavía un resultado, pero que lo que era evidente es que esa reforma, pues, podía conducir a una politización de la justicia, porque el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces, y ese órgano puede ascenderlos, puede incoar de expedientes disciplinarios respecto de ellos, en fin, les puede molestar a los jueces, ¿no?, el Consejo General del Poder Judicial. Y por lo tanto tiene que ser independiente, tiene que ser un órgano que no esté derivado del mismo origen que la política, porque entonces si no todo es político y todo es igual, ¿no? Bien, pues eso no se ha hecho, ¿no? ¿Qué ha pasado también con el juez de instrucción? Pues se ha venido constantemente discutiendo en la ley, en lo penal, en la ley de enjuiciamiento criminal, que el investigador de un delito, pues en vez de ser juez debe ser el fiscal. No se ha conseguido hasta ahora, ¿verdad? Pero siempre se ha insistido en que a ver si se cambiaba al juez de instrucción por el fiscal instructor. ¿Y qué es lo que pasa? Pues primero que el fiscal no está suficientemente protegido tampoco dentro de la dinámica que han seguido los gobiernos. Porque si bien es cierto que en la Constitución, en el 124, se viene a decir que es un órgano imparcial y que además es nada menos que el defensor de la independencia de los tribunales y el defensor de la ley, etcétera, pues sin embargo resulta que le propone el gobierno de turno. Un gobierno que podía proponerle y cesarle cuando quisiera. Ahora solo le puede proponer y dura durante el tiempo que está ese gobierno que le ha nombrado, pero bueno, le ha nombrado, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Pues es lo de la mujer del César, que a lo mejor es extraordinario el nombramiento, pero resulta que uno, pues, piensa que a lo mejor el fiscal no es precisamente un órgano absolutamente independiente, mientras que los jueces sí tienen un estatuto de independencia. Entonces, ¿por qué sustituir al juez de instrucción por el fiscal en estas condiciones? Es que en otros lugares las cosas son diferentes.
Por ejemplo, en Francia o en Italia, el Ministerio Fiscal, o sea, los fiscales y los jueces forman un solo cuerpo, de tal manera que uno puede pasar de ser a juez a fiscal o de fiscal a juez. Son magistrados del Ministerio Fiscal, magistrados de tal. No es lo mismo, no es lo mismo que en España. Bien es verdad que luego los nombramientos pueden venir del gobierno, en un u otro caso, el procurador general, etcétera, pero como me decía un viejo magistrado de la Cour d'Assise en Francia cuando estuve allí en París, me decía, mira, compañero, yo creo que, o colega, como decían ellos, yo creo que las instituciones no se pueden trasplantar a trocitos de un estado a otro. Las instituciones nacen con la idiosincrasia de un país y consiguientemente las instituciones pues, son lo que son en ese país, ¿no? De tal manera que, bueno, sí, se puede traer o pensar en algo que hay en otro sitio, pero bueno, o se trae todo o hay que ver cómo se consigue aquí, por ejemplo, la independencia de los fiscales, es decir, del Ministerio Fiscal como institución. O sea, la protección de la institución del Ministerio Fiscal. ¿Cómo se consigue aquí, en España? Porque en otros sitios pues tienen otros sistemas. Pues eso es como el anglosajón, el sistema anglosajón y el nuestro. Es que podemos hacer lo que hacen los norteamericanos con el Tribunal Supremo, nombrándolos vitaliciamente y tal a los magistrados, y con eso resolvemos el problema. Pues yo creo que no, porque la forma de la tradición en España, pues a lo mejor no aconseja eso, porque muchos pensarían, bueno, y si resulta que al que nombramos pues es un señor deleznable, ¿no? Pues lo vamos a tener de por vida. No, no es eso, es que allí hay un respeto, en fin, es otra cosa, porque precisamente la ley nace más, o sea, se refuerza más el Estado de Derecho al principio con los jueces que con la ley. En el sistema anglosajón, a diferencia del sistema latino, que nace precisamente en la ley y esa es la que hay que obedecer por parte de todos, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que pasa con el Consejo General, lo que pasa con el Ministerio Fiscal, con el juez de instrucción, y lo que pasa también con el Ministerio Fiscal, al que naturalmente no solamente se le ha hecho un favor en estos tiempos, sino que se le ha hecho un remiendo en estos tiempos, porque claro, que el propio presidente diga, pero bueno, ¿de quién depende? ¿De quién depende el fiscal? Y que se termina diciendo que es de él, y luego pues no rectifica, pero luego ¿qué pasa? Que encima nombra como fiscal general de Estado a la que era ministra suya de Justicia. Yo todas estas cosas creo que, sin perjuicio de lo que las personas en concreto sean o hagan, creo que no son buenas, porque todo debe parecer bueno o parecer malo, ¿no? Y entonces, pues, cuando se realizan estas acciones, pues las personas que las ven, pues tienen una inseguridad, ¿no? Acerca de si eso va a funcionar así o no, de otra manera, ¿no? De hecho, luego, pues claro, han venido, como es natural, pues una serie de críticas en resoluciones que se han tomado en la Fiscalía, etcétera, que no es bueno, que no debe hacerse así, a mi juicio. Y esto es un poco lo que quería decir sobre la justicia, porque si no se me va a ir el tiempo, porque la justicia tiene mucho que ver también con la libertad en general, pero en este caso concreto con la libertad de expresión y de información. Hace unos días, pues se publicó una orden en el Boletín Oficial en la que el gobierno creaba una comisión permanente de desinformación que ya venía hablándose de ella, ¿no? A consecuencia de las noticias falsas o desinformadas que podría haber en la prensa, y que las hay, evidentemente. Y tal. Sobre eso, a mí me gustaría aclarar, primero, que es evidente que no nos encontramos en un momento de mucha estabilidad, porque la aparición de los medios de comunicación que no son clásicos, o sea, los medios de prensa, de televisión, de radio, incluso de los periódicos digitales que se pueden considerar clásicos, ¿no? Pues en ellos pues sí, había siempre no había un anonimato, sino que la persona que escribía pues se sabía quién era la que había escrito. Bueno, eran contenidos fundamentados en los periódicos y en los sitios, pues no son cosas muy cortas que se dicen en un momento, sino que son expresiones un poco largas que más o menos le podrá a uno gustar, ¿no? Pero se fundamentan, tienen un contenido, ¿no? Hoy día, sin embargo, las redes sociales pues no son así, porque
porque las comunicaciones son muy rápidas, son muy cortas, lo que quieren es producir una crispación, lo que quieren es trasladar muchas informaciones en mucho tiempo, porque eso es lo que produce dinero publicitariamente. En fin, hay una serie de cambios en la comunicación entre las personas que sin duda han creado un problema, y no digo nada cuando se han extendido a todo el mundo, es decir, ya están internacionalizados, ¿no? En esos casos, pues claro, hasta desde el momento, hasta, mejor dicho, hasta lo difícil que es localizar a quien ha enviado, por ejemplo, o ha insultado o ha dicho algo por los medios de comunicación, saber quién es, porque los IPs tampoco son suficientes, o incluso pues, llegar a racionalizar esta nueva forma de comunicación para que una ley pueda regularla efectivamente cuando resulta que es internacional y tal, todo eso es complicado, yo lo comprendo. Pero lo que no parece posible es que la administración, en caso del gobierno, el que sea, pues decida que es él, o parece que quiere decir que sea él, lo que está, es información o es desinformación, lo que es verdad o lo que no es verdad. Porque en los artículos correspondientes de la Constitución, concretamente el artículo 20, cuando habla de la libertad de expresión y la libertad de información, siempre al final lo tiene que remitir a los jueces, porque claro, si lo que se dice es usted se ha pasado en la libertad de expresión y resulta que ha cometido un atentado al honor, pues oiga, pues usted tendrá que poner una querella contra el honor o podrá poner una demanda en protección al honor, etcétera, etcétera. ¿Pero ante quién? Pues ante un tribunal. Es decir, que al final me parece razonable que las informaciones falsas o aquellas informaciones que pueden dar daño, mucho daño, incluso públicamente, pues que sean perseguidas, claro, y para eso está la policía y para eso están. Pero luego al final, pues tendrán que ser los jueces en muchas ocasiones las que tengan que decir, pues mire, esto está así o no está así, ¿no? Por ejemplo, la propia Constitución prohíbe la censura previa. No se puede pensar en una censura previa ahora, porque esto iría en contra de la propia democracia, porque claro, nos cargaríamos uno de los poderes que tiene la democracia, que es el poder de la prensa y vamos, en definitiva, de los medios de comunicación. Entonces, iríamos contra la libertad de expresión, la libertad de información sobre todo, ¿no? Bien, pues eso es lo que ha dado lugar a bastantes críticas a esta orden, que por otra parte una orden que se refiere a un derecho fundamental, pues es de una ínfima jerarquía normativa, ¿no? Porque están por delante los reales decretos, los decretos leyes, las leyes, pero la orden es muy inferior, ¿no? Entonces, no sé además, porque lo he leído, y algún compañero, en fin, lo ha leído también, porque yo ya no sabía qué pensar, y al final es que no lo entiendo bien lo que quiere decir esta orden, ¿no? Y él me ha dicho que tampoco. Es decir, ¿qué es lo que se propone? ¿A dónde quiere llegar? Pues no se sabe muy bien, ¿no? Yo no lo entiendo, vamos, no lo he entendido bien. Eso, pues tampoco me parece a mí bueno, y convendría pues corregir estas cosas para que no haya esas dudas, esas discrepancias acerca de qué será esto, a dónde vamos a ir, porque yo creo que al final no va a ir a ningún lado, sino que sencillamente se investigarán unos hechos que haya habido, si es que los hay, se verá si son falsos o no son falsos, en su caso, y bueno, y si fuera necesario o hubiera ofendido a alguien, pues pondrá una demanda o una querella ante un juez y ya está, ¿no? Es verdad que la justicia en estos casos sigue siendo, bueno, y ahora mucho más, sigue siendo demasiado lenta, y yo creo que alguna vez pues, tendrán que establecerse medios, pues incluso económicamente, para que la justicia pueda funcionar con mucha más rapidez. De tal forma que, tal como está la vida, que es todo muy acelerado, pues la justicia tiene que también ir muy acelerada, ¿no? Así que es un poco lo que quería decir, porque estamos a las 7:30 y yo no sé si conviene que siga un poco más o lo vaya dejando ya, ¿no? Luis. Juan, increíble. O sea, realmente
con una puntualidad germánica. No, pero vamos, si quieres sigo, no tengo inconveniente, lo que quieras. No sé. Yo puedo dejarlo si quieres ya, porque luego además como ahora preguntas, pues entonces podremos un poco hablar más del tema, ¿no? Lo que tú quieras, de verdad, Juan. O sea, sí, nada, pues con esto termino. Quiero decir que, bueno, estás quiero en tu decir casa, Juan. Sí, gracias, muchas gracias. Quiero decir dos cosas que me parecen importantes. Toda esta crítica que he hecho, que es una opinión exclusivamente mía, la hago porque creo en la justicia. Es decir, porque yo entré en la carrera fiscal creyendo en la justicia. Porque fundé una asociación de fiscales creyendo en la justicia. Y porque hoy sigo creyendo como abogado en la justicia. Y me parece que es absolutamente indispensable que se defienda desde el punto de vista de la política también, que debe protegerse esa justicia. Que es importante proteger la justicia. Así que esto es la primera cuestión que quería decir. Y la última es que, aunque todo esto es una crítica, hay que darse cuenta también de quiénes están en la crítica, porque los jueces, que yo conozco muchos y que lo he vivido durante muchos años, son personas como los fiscales vocacionales, han entrado en la carrera por vocación. Son personas que no han entrado ahí por otras razones y consiguientemente son personas además capaces porque han estudiado y han conocido y conocen y tienen capacidad. Entonces la pena que me da es que teniendo tan buen material, pues a veces no se utilice, no se emplee, no se proteja lo que debe ser, ¿no? Esto es un poco lo que yo también quería decir, porque son jueces, vamos, yo que ahora que tengo asuntos en el extranjero y cosas que llevo fuera y tal, pues no puedo decir que los jueces nuestros sean los peores, ni mucho menos. Yo diría que son bastante mejores que otros muchos. O el sistema, quiero decir, incluso, ¿no? Incluso el sistema. Pero, bueno, hay algunos defectos que hay que poner de relieve y creo que debo ponerlos porque esto hay que mejorarlo, ¿eh? Y a mi juicio. Y por lo tanto, pues aquí acabo, además, con una idea que siempre tengo y es que yo soy optimista por naturaleza, porque cualquiera que lea la historia se dará cuenta que las cosas no se han hecho por casualidad, sino que es el hombre el que las destruye y el hombre el que las construye. Como decía, me parece que fue Reagan, el presidente de Estados Unidos en su día, dijo, cada generación deberá defender su libertad, porque siempre hay alguien que viene a quitársela. Y eso es un poco la vida, ¿no? Es un poco la historia y si uno lee historia, pues tampoco considera que este es el momento peor de la historia. Simplemente es un momento en el cual pues algunas personas como yo les da por criticar algunas cosas. Pues nada más, muchas gracias. Gracias, Juan. Y ahora, si no te importa, Óscar va a moderar. Efectivamente. Bueno, don Juan, muchísimas gracias por esa explicación. La verdad, ha sido, como siempre, muy esclarecedora y refleja, al menos también en mi humilde opinión, lo que también uno estudia en la carrera de Derecho y debería ser. Antes, si te parece, de entrar en preguntas más técnicas, como sí es cierto, me he dado cuenta por algunas de las preguntas que han entrado que hay gente pues, que no proviene de carreras pues, de Derecho, pues si pudiera aclarar dos preguntas relativamente sencillas, que es la primera, que se ha repetido algunas veces, es quién elige y quién debería elegir a los miembros del Tribunal Supremo. Y la otra, que también se han preguntado un par de veces, es si el juez instructor está vinculado, ligado o a las órdenes en parte del fiscal. Bueno, la primera es clara. Yo creo que los que deben nombrarlo son los que le nombran ahora, que es el Consejo General del Poder Judicial, es el que nombra a los jueces, pero con las modificaciones del Consejo General del Poder Judicial al que me he referido antes. Y además evitando que ocurran cosas como los que han ocurrido, ¿no? Como por ejemplo en un Consejo General del Poder Judicial hace tiempo, no el actual, sino hace tiempo, pues a mitad de partido se cambiaron las reglas, ¿no? Entonces, para nombrar a los magistrados en lugar de mayoría tal, pues era otra mayoría distinta. ¿Por qué? Porque al gobierno le interesó en ese momento cambiarlo. No, eso no se puede hacer, vamos, creo yo. Porque eso es lo mismo que cuando en medio de un partido de tenis pues se cambian las reglas, ¿no? Y hay que jugar de otra manera, no. De manera, eso por un lado, pero vamos, es el Consejo General del Poder Judicial el que debe, a mi juicio, nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo.
Y lo segundo era que el juez de instrucción, desde luego que no depende del fiscal, ni muchísimo menos. El juez de instrucción es absolutamente independiente, como cualquier juez, porque así está regulado, está dicho en la Constitución, tiene estatuto de independencia, y el fiscal lo que hace es una parte del proceso. Cualificada, ¿por qué? Pues porque el fiscal no se rige por la defensa de un cliente suyo, sino que se rige por la ley. Es decir, que el fiscal en un momento determinado cree que tiene que acusar y acusa, pero si cree que con arreglo a la ley no debe acusar, pues inmediatamente pide la absolución. Es decir, el fiscal es absolutamente imparcial, o debe serlo, ¿no? Y lo es. Con lo cual, en la instrucción, o sea, en la investigación de los delitos, lo hace el juez porque es independiente. Es un poco largo esto, pero en fin, lo explicaré. Hay un momento en que Alonso Martínez, cuando creó la ley de enjuiciamiento criminal, pues avanzó mucho, ¿no? en aquella época. Pero dijo, bueno, no voy a seguir más, aunque el camino es, al final, aunque el camino debe ser al final el que también el sistema acusatorio, o sea, el que siempre sea la acción del juez derive siempre de que lo promueva el fiscal o lo promuevan las acusaciones, que venga eso no solamente en el juicio oral, sino también en la investigación, en la instrucción. Entonces eso pues, no se ha hecho, pero debiera hacerse. Es decir, el juez de instrucción no debiera actuar motu propio él, porque luego se contamina para poder, por ejemplo, dictar una resolución de prisión o de lo que sea. No, el juez de instrucción debiera actuar a instancias de las acusaciones, que son las que piden prueba, las que tal y que cual. Pero claro, una cosa es que actúe el juez a instancia y otra distinta es que, sin embargo, sea el que resuelva. Es decir, que si un fiscal pide una prueba, el juez dirá sí o no a la prueba. Y entonces se convierte en árbitro de la instrucción el juez de instrucción. Y eso es lo que, a mi juicio, sería muy, muy adecuado hacer en España. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta ya va ligada a, bueno, como no puede ser de otra manera, a todos los temas de libertad de expresión y un poco los medios, ¿no? Dice, ¿cómo casa la libertad de expresión con la existencia de una televisión pública donde los máximos dirigentes son seleccionados por los miembros del gobierno? ¿No debería modificarse el régimen, por ejemplo, de Radio Nacional, de Radio Televisión Española y otros organismos autonómicos similares? Pues pensando en el caso, como ha dicho antes, de Cataluña, del proceso, pues con TV3. No, evidentemente esto es una pregunta muy, muy importante, porque además está incluida dentro del propio artículo 20 de la Constitución. En el número 4, y lo leo, dice: la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social, dependientes del Estado o de cualquier ente público, y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Es decir, que en definitiva, ¿qué es lo que está diciendo? Que la libertad de expresión, que es en definitiva la que sale de los medios, pues hay que protegerla, pero no hay que protegerla para que sea una sola, sino para que haya pluralismo. Entonces, bueno, durante la democracia en España hemos estado viendo las grandes discusiones que ha habido sobre el nombramiento de aquellos que dirigían televisión y tal, y radio y televisión y todo eso, ¿no? Porque unos eran de un partido, otros eran de otro, y ha habido siempre sus pugnas y todo eso, ¿no? Pero al final lo que viene a decir, y a lo mejor los tribunales debieran resolverlo, es que los medios públicos tienen que ser pluralistas, tienen que respetar el pluralismo. Y lo que no puede ser es que se conviertan en verdad única, ¿no? Como parece ser que hoy pues es bastante, en fin, bastante fácil darse cuenta que puede ser así, ¿no? Entonces, está en la propia libertad de expresión y de información. Es decir, la información tiene que ser pluralista y debe haber el Estado, que es el que debe respetar eso y debe hacerlo. Si no, a lo mejor podría haber un recurso en ciertas actividades que daría lugar, pues a lo mejor, a una resolución por parte del Tribunal Constitucional. Pero, en fin, eso ya es más complicado para explicarlo aquí ahora. Muy bien.
Luego la otra pregunta que le voy a formular es una que dice, ¿cuál cree usted que es la razón por la que en España se ha producido esta situación de desprestigio y poco respeto o protección hacia la justicia en comparación con otros países? Y luego eso lo vinculo con, ¿este fenómeno ha sido así siempre porque va ligado al espíritu del pueblo español, haciendo referencia a lo que antes he explicado, o se ha producido por la inestable situación del país estos últimos años? Y disculpe, le añado un par de coletillas más, que es, también mezclando otras preguntas, que es, ¿hasta qué punto o de qué forma se puede proteger el Poder Judicial de los ataques del Poder Ejecutivo y el Legislativo, de las inferencias en ese caso, más que ataques? Y si usted cree que debería ser, bueno, aquí la expresión es obligado, a lo mejor obligado o recomendado, formar más pues, a las nuevas generaciones pues, en el conocimiento de la justicia para que sean más críticos pues, un poquito a la hora de entender cómo funciona el Poder Judicial. Voy a empezar por el final, porque así no se me olvida. Y el final consiste en que efectivamente, a mi juicio, las nuevas generaciones, pero no en la universidad, sino antes de la universidad, incluso en el bachiller, lo que llamábamos antes bachiller, pues ahí debían conocer un poco lo que es la justicia. No digo muchísimo, pero un poco, ¿no? Y lo que es un Estado de Derecho. Debían saber, por ejemplo, qué es un tribunal constitucional o un tribunal supremo. Porque yo estoy seguro que a muchos se les pregunta y dice, ¿qué tribunal supremo? ¿Qué es eso? Cosas elementales, pero debían saberlo, ¿no? Porque la sociedad debe darse cuenta de que los que nos preocupamos del Poder Judicial no podemos ser 4 o 5. Del Poder Judicial se tiene que preocupar todo el mundo, porque debe saber que es muy importante para su vida, ¿no? Porque sin que haya una justicia independiente y un Poder Judicial, pues es que la economía va peor, las inversiones van peor, la seguridad jurídica no existe. Todo eso, en fin, es algo elemental, ¿no? O sea, si una empresa quiere invertir en España, pero resulta que no ve seguridad jurídica aquí ninguna, o no la ve porque no se cumple la ley, porque, en fin, pues entonces, claro, a lo mejor no viene, ¿no? Quiero decir que todo esto debía saberse por parte de la gente joven. Luego, ¿cómo arreglaríamos el problema y si siempre ha habido este problema de la justicia, ¿no? Bueno, yo llevo unos cuantos años en ella y unos cuantos años en este mundo, ¿no? Mi padre era juez y me acuerdo que me dijo mi padre cuando ya era jubilado y yo ya era fiscal, me dijo, bueno, pues cuando tú tengas mi edad, la justicia, y yo pensé que iba a decir, la justicia estará mucho mejor, me dijo, la justicia a lo mejor está igual, si no está peor. Entonces, quiero decir con esto que yo creo que en España los gobiernos nunca se han dedicado así especialmente a proteger a la justicia, ¿no? Hombre, ha habido gobiernos mejores y peores, ¿no? Y ha habido algunos incluso que no han tenido ninguna vergüenza en desobedecerla, ¿no? Pero eso es otra cosa. Pero lo que es establecer sistemas para la protección de la justicia de verdad, por ejemplo, en los presupuestos del Estado, generales del Estado, pues se puede ver lo que se da a la justicia, ¿no? Y lo que se da a otros ministerios y otras cuestiones que a lo mejor, a mi juicio, tienen mucha menos importancia desde el punto de vista general, ¿no? De la sociedad. Bueno, ¿quién puede evitar que eso siga así? Bueno, pues en primer lugar la educación, naturalmente. Pero en segundo lugar también los propios partidos políticos. O sea, si hay una oposición que realmente quiere cambiar el sistema y que realmente, pero yo no la he visto todavía, si realmente quiere una oposición cambiar el sistema de tal forma que se dé pues, unos medios especiales al Poder Judicial, se cree verdaderamente una independencia del Poder Judicial, etc. Bueno, pues no sé, eso es cambiar la ley y sobre todo respetarla, ¿no? Sobre todo respetarla. Pues eso es como, no sé, como si se critica la ley electoral y no se cambia. Pues bueno, pues habrá que cambiarla, ¿no? Claro. Es decir, ¿por dónde va el cambio de esto? Pues porque las nuevas generaciones se den cuenta, lo primero, de que esto es importante, de que el Poder Judicial es un poder del Estado y que además es el poder que controla a los demás, que consiguientemente hay que cuidarlo. Y una vez que lo sepa la generación nueva,
pues entonces yo supongo que harán todo lo posible para proteger ese poder, ¿no? Yo creo que esto es así. Muchísimas gracias. El siguiente punto ahora son dos preguntas que le hacen respecto un poco a la opinión. Aquí dice, ¿incurrió Mariano Rajoy en una actitud inconstitucional al rechazar presentarse a la investidura en el año 2016, impidiendo que se iniciaran los plazos para la repetición electoral? ¿Cómo? Perdón, no lo he entendido bien. Que no se presentó a la investidura, ¿quiere decir qué quiere decir? Sí, en el año 2016, cuando Mariano Rajoy, no se presentó en la investidura, dice que impidió que se iniciaran los plazos para la repetición electoral. Y luego dice si si incurrió en inconstitucionalidad en ese punto. No sé muy bien lo que... Yo sé que hubo una moción de censura y que se perdió esa moción de censura, pero no acudir a la investidura querrá decir que se salió del Parlamento cuando se estaba tramitando la moción de censura. Quizá quiera decir eso, Sí, ¿no? seguramente sí. Y bueno, pues eso no tiene reclamación constitucional ninguna, ¿no? Eso es una posición. Eso sí, luego pues habrá que saber si eso le ha gustado a muchos, a pocos o a nadie, ¿no? Eso es otra cosa. Efectivamente. Luego, una pregunta así también, dejando paso ya un poquito a las conclusiones, es muy simple, ¿eh? ¿Qué señales de esperanza podemos tener para el futuro? Es decir, dado que usted, como ha explicado, ¿no?, lo que le decía su padre, que ahora la justicia está igual o peor que como tendría que estar, pues un poquito mirando al mañana, ¿qué alternativas hay? Pues mire, yo no lo veo tan mal, ¿comprende? O sea, yo en esto a lo mejor soy un incauto, pero yo pienso que se va a arreglar. Es decir, yo pienso que, vamos a ver, y no por cualquier razón, lo voy a explicar. Es que España no es lo que era, está en un círculo de estados diferentes, es decir, tiene alrededor suyo, pues hay una serie de estados distintos, pero que sin embargo forman parte de una Unión Europea que antes no estaba. Luego, además, la sociedad está cambiando muchísimo en muchas cosas, pero no tiene por qué cambiar siempre a peor. Es decir, yo tampoco puedo asegurar cómo va a terminar esto, desde luego que no. Ni sé tampoco si la justicia va a estar mejor o peor que la de ahora. Pero lo que sí digo, ojalá no esté peor, que nos quedes como estamos, ¿no? Porque he visto cosas mucho peores por ahí fuera. Pero bueno, lo que quiero decir es que, la sociedad también, aunque se diga que hay que educar a la juventud y todo eso, hay mucha juventud que está muy bien educada, ¿eh? O sea, quiero decir, que saben mucho más que la juventud mía, ¿eh? Vamos, lo puedo decir porque lo veo por mi hijo y por unos cuantos, ¿no? O sea, y entonces yo creo en esas personas, ¿eh? Yo creo que hay muchas personas muy bien preparadas que saben lo que quieren, que saben lo que no debe hacerse y que por lo tanto el día en que se decidan o tengan que hacer algo porque estén ya en el estrato correspondiente, porque esto es como la trinchera, uno va desde atrás pero hasta llega un momento en que se encuentra en la trinchera, ¿no? Pues harán cosas y yo sí que creo que esto irá mejor. De otra forma, seguramente de otra forma, porque todo es de otra forma. La comunicación ahora es muy generalizada, le llaman global, bueno, a mí el globo pero vamos, es muy generalizada. Esto mismo pues va a traer también connotaciones judiciales de otros estados que a lo mejor se introducen. El sistema que hablábamos de anglosajón y latino, pues a lo mejor van en fin, no digo que superponiendo, sino cogiendo cosas buenas del uno y del otro, no sé. Yo pienso que la sociedad de hoy está muy en movimiento, pero no por ello está mal, porque sigue habiendo personas que están dispuestas a hacer las cosas bien y creo que, bueno, pues como han dicho muchos, pues oye, las cosas las hacen o las deshacen las personas. Y yo pienso que hay personas que las harán y las harán bien. Perfecto. Ahora
volviendo un segundito al tema de la libertad de expresión de nuevo, dice, desde el punto de vista legal, ¿qué sustento, justificación tiene que el gobierno adelante las barreras de protección y prohíba determinadas expresiones o manifestaciones consideradas de odio? Que es lo que usted antes no ha dicho, ¿cómo lo ha llamado? El ministerio de... Ha hecho una expresión al referirse a todo el tema de la censura del gobierno, pero bueno. Sí. Me ha gustado y me tengo que apuntar, además. El ministro Marlaska, dice, hace unos meses, en una comisión de investigación al Senado, afirmó que desde el ministerio perseguían aquellas expresiones incitadoras al odio en las redes sociales. ¿Está suficientemente justificada esta actuación por parte del Ejecutivo? ¿Está el Ejecutivo realizando las funciones del Poder Judicial? Sí, yo pienso que sí, porque es que el Poder Ejecutivo no puede valorar, a mi juicio, no puede valorar si hay odio o no hay odio. Fíjese usted que en el Código Penal hay delitos de odio. ¿Qué pasa? ¿Que va el Ejecutivo a decir esto es un delito de odio o esto no es un delito de odio? O este... No, la percepción es una cosa, pero la investigación y después la decisión tiene que ser siempre de un juez. Muy bien. Disculpe, no sé si había terminado. No, sí, bueno, lo que he querido decir es que el gobierno podrá hacer sus investigaciones, naturalmente que paso tiene la policía, etcétera, etcétera, por supuesto. Pero lo que he querido decir es que las decisiones finales, las resoluciones, la determinación de si es odio o no es odio, si se persigue o no se persigue a una persona, esto es una cuestión, a mi juicio, judicial, claro. Ahora me gustaría hacerle, si le parece bien ya, para concluir una última pregunta, un momento, porque esta iba a ser la de parte de la asociación, pero me acaba de entrar alguna hora y no sé si a lo mejor, siempre obviamente dar prioridad a los que están atendiendo. Bueno, dado que son preguntas ya que van repitiéndose, a mí me gustaría hacer una pregunta referente ya un poquito ya a nivel jurídico, que es, claro, ¿cómo casa un poquito el ordenamiento español y las reiteradas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Ahora me viene en la mente la sentencia polaca que hablaba, ¿no?, de todo el tema de la independencia a dos niveles, ¿no? La independencia a un nivel externo, que es la que decía que supone que el órgano en cuestión ejerce sus funciones con plena autonomía, sin estar sometido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto a terceros y sin, obviamente, recibir órdenes de instituciones de ningún tipo. Y la otra es en el aspecto de orden interno, que se asocia, digamos, un poquito al concepto de imparcialidad, obviamente, y se refiere a la equidistancia que debe guardar el órgano, en ese caso el jurídico, respecto a los otros temas, a los temas del litigio y de sus intereses. Entonces, claro, en España, al tener un poquito, pues ahora, yo no estoy hablando de derecho en estado puro, de lo que dice la Constitución, sino un poquito todo el tema que ha habido pues con la fiscal nombrada, que sabemos que tenía sus pertenencias en el Partido Socialista, un poquito todo el tema que se ha hablado hasta ahora del Poder Judicial. Pues cómo cree que en un futuro, o si cree que en un futuro se pueden solapar o pueden llegar a haber conflictos entre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y pues un poquito la ley española o la jurisprudencia española y lo que está pasando de facto en España. Bueno, es una pregunta complicada, porque yo he manejado bastante, sobre todo cuando estuve en el Tribunal Constitucional, y han sido muchos años, sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y yo, sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tengo que decir que es un tribunal que resuelve asuntos de estados en los cuales la legislación no es la misma. Y por lo tanto, las soluciones que da son un poco generalistas, pero no exactamente dirigidas o que deban a pies juntillas a cogerlas todos, ¿no? Porque son distintos unos estados y otros, ¿no? Ahora, lo que pasa es que hay algunos principios básicos que tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre todo,
unos principios básicos que yo creo que eso son aplicables a todos, ¿no? Por ejemplo, pues en fin, tiene que haber una libertad de expresión y de información, ¿no? Y eso lo ha reconocido y lo reconoce el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Que los jueces tienen que ser independientes, pues sí, también lo reconoce, ¿no? Bueno, que el fiscal, pues eso es una materia que habría que verlo, ¿no? Porque hay muy distintas legislaciones en unos sitios y en otros, pero en general se piensa que el Ministerio Fiscal también debe ser autónomo, y tampoco debe sufrir presiones para promover la acción de la justicia. Yo creo que hasta ahora, yo no sé qué pasará en Estados Unidos, en los tribunales federales con respecto a los otros, etcétera, etcétera. Pero cuando existen, como pasa en Europa, en varios estados de mucha tradición y con su propio ordenamiento jurídico, etcétera, etcétera, dictar resoluciones sobre derechos fundamentales, a veces, generalmente no, pero a veces, pues produce dudas, ¿no? Y produce pues, incluso confusiones, porque uno no sabe muy bien hasta dónde llegar. Voy a poner un tema sobre la mesa, que sé que muchos no están de acuerdo con lo que voy a decir, pero yo lo pienso así, y que es el siguiente. Hay una frase que viene del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dice que nadie tiene derecho a la condena de otro. Nadie tiene derecho a la condena de otro. Bueno, yo sin embargo pienso que no hay ninguna razón para que en un proceso penal se proteja al delincuente y se le den más garantías que a las víctimas del delito. No lo he entendido nunca. O sea, yo creo que tiene que haber igualdad de partes. Por supuesto que al acusado hay que darle garantías, naturalmente, pero también a las víctimas. ¿Qué pasa entonces si, por ejemplo, un juez dicta una sentencia y absuelve al acusado? Entonces las víctimas podrían recurrir a esa sentencia, porque ellas creen que el juez que ha dictado esa resolución pues no lo ha valorado suficientemente, su fundamento no tiene, en fin, no es aceptable, ¿no? Bien. Pero claro, entonces, como es una sentencia absolutoria, pues según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se puede ir contra esa sentencia absolutoria, salvo que haya una falta de motivación y tal, pero no se puede valorar otra vez la prueba, porque habría que tener otra vez delante presentes a todos los... O sea, habría que celebrar otro juicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se produce una contradicción. Por un lado, se está diciendo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en asuntos penales siempre tiene que haber una segunda instancia. Por un lado se dice eso, y eso se ha firmado por España, y por otro lado resulta que España dice que contra las sentencias absolutorias no se puede volver a valorar. O sea, en realidad, que no hay una segunda instancia, dicho claramente. Y a eso se ha introducido además en el año 2015. Todo eso viene por sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero claro, ¿de dónde vienen esas sentencias del Tribunal de Derechos Humanos? ¿Originadas de algún asunto de un Estado cuyo ordenamiento jurídico? Pues no lo sé, pero estoy planteando un caso porque yo, en fin, he discutido eso, lo he escrito, he tratado que el Tribunal Constitucional me dijeran que no, bueno, pero está ahí, ¿no? Son cosas, como dicen, cosas que pasan. Perfecto, muchísimas gracias, efectivamente. Y bueno, pues podemos dar, si le parece bien, don Juan y Luis, la sesión. Son las 8, ¿no? Las 8:01. Y nada, pues don Juan, agradecerte de nuevo tu tiempo para la asociación. Hemos recibido un montón más de preguntas, pero por cuestiones obvias no vamos a poder terminar de formularlas todas, aunque más o menos ya hemos englobado las más importantes y las más repetitivas en ese sentido.
Luis, no sé si quieres... Bueno, muchas gracias, Juan. Una vez más, encantado de tenerte con nosotros y ha sido una excelente clase, digamos, y nos han aclarado muchos conceptos. Muchas gracias, Juan, y siempre estás en tu casa. Eso me alegraré que haya sido así y ya sabéis que estoy a vuestra disposición siempre. Para mí, con vosotros se me hacen los espacios cortos, ¿eh? Muchísimas gracias.